Mi nombre es José Luis Ramírez Guerrero, soy de la carrera de Mecatrónica del grupo E86. Voy a presentarles el reporte de la asignatura de Informática, hoja de cálculo Excel, práctica 3. Bien, en esta práctica realizaremos un circuito con dos mallas de acuerdo a la ley de voltaje de Kirchhoff. Primero que nada, creamos nuestra tabla, donde ponemos como título circuito con dos mallas, ley de voltaje de Kirchhoff. Insertamos una tabla de datos de entrada, donde tenemos el valor del voltaje 1, el voltaje 2, voltaje 3, resistencia A, resistencia B y resistencia C. Cada una con sus unidades: voltaje, 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 ohm, ohm y ohm. Y nuestras corrientes de lazo, que son las que vamos a calcular, que va a ser corriente 1 y corriente 2, que sus unidades son amperes, como podemos observarlo en el siguiente circuito, donde encontramos nuestro valor del voltaje 1, resistencia A, resistencia C, resistencia B, voltaje 3, voltaje 2, y vamos a calcular las corrientes que circulan por esta malla y la corriente que circula por esta malla. Bien, realizando las ecuaciones de acuerdo a la LVK o ley de voltaje de Kirchhoff, vamos despejando, vamos aplicando las ecuaciones para cada malla. Vemos que aquí nos van saliendo todas las ecuaciones de la malla 1, en donde obtenemos la ecuación de I1 por RA más RC menos I2 por RC menos B1 más B2 igual a 0. Esa sería nuestra primera ecuación. Ahora, analizando la segunda malla, despejando de igual manera, nuestra ecuación nos quedaría menos corriente 1 por RC más corriente 2 por RB más RC menos voltaje 1 más voltaje 3 igual a 0. Teniendo nuestro sistema de ecuaciones, aquí podemos observarlo, nuestro sistema de ecuaciones, y por el método de sustitución despejamos a I2, obteniendo esta fórmula. I2 es igual al voltaje 2 menos el voltaje 3 más RC por I1, todo esto sobre RB más RC. Bien, ahora este valor de la corriente 2 lo sustituimos en nuestra otra ecuación, y realizando los despejes y todas las operaciones que tenemos que hacer de álgebra lineal, obtenemos que nuestra corriente 2 es igual al voltaje 1 menos el voltaje 2 más la resistencia C entre la resistencia B más C más la resistencia C multiplicado por el voltaje 2 menos el voltaje 3, todo eso dividido entre la resistencia A más la resistencia C menos la resistencia C al cuadrado sobre la resistencia B más la resistencia C. Y así obtenemos nuestras ecuaciones para el cálculo de nuestro circuito o de nuestras corrientes de las mallas. Bien, ahora teniendo nuestra tabla, introducimos nuestras ecuaciones que hemos encontrado en la celda de la corriente 1. Damos igual, la corriente 1 es igual al voltaje 1 menos el voltaje 2 más la resistencia C entre la resistencia B más la resistencia C. Como podemos observar, sería muy difícil ir calculando toda nuestra ecuación, ya que nos quedaría muy larga. Así que realizaremos un método para hacer que esta ecuación se vuelva más fácil y sencilla de aplicar. Como podemos observar, los valores de RB más RC son los que aparecen más veces en nuestras ecuaciones, los que podemos tomarlos como una sola fórmula para poder aplicarla más fácilmente. Otra de las ecuaciones que se repiten más veces es la de RC
sobre RB más RC. Esa sería otra de las fórmulas que podríamos aplicar para reducirlas a un número menor. Y otra de las que más se repiten sería la del voltaje 2 menos el voltaje 3. Como podemos observarla, aparecen más veces en nuestras ecuaciones. Ahora bien, estas ecuaciones las podemos introducir en nuestras celdas, cada una en una celda independiente. RB más RC es uno de nuestros factores más comunes. Nuestro otro factor sería RC dividido entre, abrimos paréntesis, RB más RC. Cerramos nuestro paréntesis. Y por último, otro de nuestros factores más comunes es el voltaje 2 menos el voltaje 3. Bien, ahora aplicamos cada una de estas fórmulas. RB más RC sería igual al valor de RB más el valor de RC. Y aplicamos la ecuación. Bien, ahora nuestro otro factor sería RC igual a RC dividido, abrimos paréntesis, RB más RC. Cerramos nuestro paréntesis y aplicamos la ecuación. Y nuestro último valor sería el voltaje 2 igual al voltaje 2 menos el voltaje 3. Bien, ahora ya teniendo los factores comunes, procedemos a aplicar la ecuación de la corriente 1. La corriente 1 es igual al voltaje 1 menos el voltaje 2. El voltaje 1 menos el voltaje 2 más RC, el valor de RC entre RB más RC. Sería más, abrimos un paréntesis, el valor de RC entre RB más RC eso multiplicado por el valor de B2 menos B3. Cerramos paréntesis y todo eso lo vamos a dividir entre el valor de RA, abrimos un paréntesis, el valor de RA más RC menos el valor, abrimos un paréntesis, de RC entre RB más RC, eso, multiplicado por el valor de RC para que nos quede RC cuadrada entre RB más RC. Finalmente cerramos paréntesis
y damos enter a nuestra ecuación. Y vemos que ya queda aplicada el valor de nuestra ecuación. Bien, ahora vamos a aplicar el de la corriente 2. La corriente 2 es igual al valor de B2 menos B3 más el valor de RC, abrimos un paréntesis, RC por la corriente 1. Cerramos nuestro paréntesis y todo eso lo dividimos entre el valor de RB más RC y damos insertar a nuestra ecuación y vemos que nos aparece ya nuestra ecuación insertada. Una vez ya obtenida nuestra tabla y nuestras ecuaciones, nada más sería cosa de darle valores a nuestros voltajes y a nuestras resistencias y automáticamente nos dan los valores de nuestras corrientes. Un ejemplo, en voltaje 1 damos 12 volts, en voltaje 2 damos 9 volts, en el voltaje 3 5 volts, en la resistencia A 330 ohms, en la resistencia B 720 y en la resistencia C 240. Y vemos que nos aparecen automáticamente el valor de nuestras corrientes y también el valor de nuestras fórmulas comunes que sacamos de nuestras ecuaciones. Y bien, nada más sería estar jugando con los valores o dándole diferentes valores a nuestros datos de entrada para que solito nos aviente o nos arroje el valor de la corriente 1 y 2. Bien, pues eso sería todo de un circuito con 2 mallas de acuerdo a la ley de voltaje de Kirchhoff.